Hola, mi nombre es Einar Moreno. Bienvenido a la sesión número 3 de nuestro curso de finanzas para no financieros. La vez pasada estuvimos hablando un poco de los principios generales de contabilidad, que son los que rigen, son las reglas que utilizamos para hacer los registros contables en nuestras compañías o instituciones. Hablamos un poco de la importancia de los documentos fuente para que eso generara nuestra información en balanzas de comprobación que se traducían en los estados financieros más importantes. El balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de variaciones de capital. También vimos algunas limitaciones y características cualitativas de los estados financieros. Recordando algunos temas importantes es que el tema de los estados financieros esperan que sean confiables, relevantes, comparables y desde luego comprensibles para cada uno de nosotros. ¿Dónde podemos encontrar esta información financiera? Bueno, hoy más que nunca la información financiera se ha vuelto reflejo de transparencia ante el modelo de negocio a nivel mundial. Entonces, las empresas se han dado la tarea de abrir dentro de sus sitios web esas pestañas que se llaman relación con inversionistas. Y en esas pestañas podemos encontrar la información financiera en un formato de un documento denominado reporte anual o informe anual, donde encontramos información cualitativa de la compañía y desde luego la información financiera que estamos buscando, particularmente en este orden. El dictamen del auditor, que es de algún despacho reconocido mundialmente, y después los estados financieros, desde luego, el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el de variaciones en el capital contable y el de flujo de efectivo. Y finalmente vienen las notas a los estados financieros. Estas notas son muy importantes porque cada vez que haya una modificación seria a la información financiera, ahí vienen descritas las razones por las cuales se está haciendo esta modificación. De tal manera que, como tarea moral, lo que podemos hacer es darnos justamente a la labor de buscar ese tipo de documentos anuales de 2010, 2011, 2012, 13 o 14. Prueben, busquen en los sitios web y traten de encontrar este tipo de documentos. Verán lo sencillo que es. Para esta sesión empezaremos entonces a hablar a profundidad de justamente los estados financieros que acabamos de mencionar, particularmente el balance general y el estado de resultados. El balance general o estado de posición financiera se le conoce también como un documento que es equivalente a la fotografía de la compañía. Es una información que se presenta relativa a el momento en el tiempo donde se da el corte, pero viene todo lo acumulado de la compañía desde que abre hasta ese momento. Es decir, tiene una frecuencia desde el tiempo cero donde se creó la compañía hasta donde se presente el estado financiero. Por lo tanto, se denomina que se muestra a una fecha determinada y se integra por tres principales elementos: el activo, el pasivo y el capital. Recuerden, derivado de nuestro principio de dualidad económica, activo es igual a pasivo más capital. Activo es lo que tenemos, pasivo es lo que debemos, capital es lo que invertimos. Recuerden, porque esta dualidad se debe de cumplir. Si el activo es mayor al pasivo o al capital, nos lo robamos. Si es menor, nos han robado. Siempre recuerden que este es uno de los temas más importantes en el balance, en el estado de posición financiera. Activo es igual a pasivo más capital. Para empezar a desagregar los componentes de estas cuentas, iniciaremos hablando del activo. El activo, todavía hace algunos años, se desagregaba en tres principales elementos: circulante, fijo y diferido. El circulante, entendiendo que es todo aquel activo que es fácil convertirlo en papel moneda. Por lo tanto, nos puede ayudar a hacer frente a nuestros compromisos o deudas de corto plazo. El fijo, equipo, terrenos, maquinaria. Y el diferido, aquel que estamos pagando por adelantado. Una membresía, un impuesto, etc. Al día de hoy, y con las revisiones de las normas de información financiera, solo encontramos que hay activo circulante y activo no circulante. Pero desde luego que si ustedes revisan un poco las cuentas de activo no circulante, encontrarán las cuentas naturales de activo fijo y de activo diferido. Y esto puede ser importante
para en el futuro buscar algunos elementos de eficiencia de estas cuentas. De tal manera que esos tres componentes pues nos llevan a tener el activo total. ¿De acuerdo? Ahora vayamos un poco al pasivo. El pasivo lo vamos a subdividir en dos grandes rubros, que es el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. Al día de hoy, corto plazo significa que estamos hablando de un horizonte de tiempo de un año. Algunos especialistas dicen que pues ese periodo de tiempo podría cambiar, podría ser menor, pero dado que nuestro ejercicio fiscal se mantiene anual, pues también nuestro periodo de corto plazo. Y a largo plazo, todo lo que sea a más de un año. Pasivo o deuda están subdivididos de esa manera. Y en nuestras cuentas de capital o patrimonio vamos a encontrar algunos otros elementos que revisaremos más tarde. Quiero resaltar que cuando hablamos de estos elementos vemos cómo el balance y sus mezclas de cuentas nos empiezan a dar pues señales muy particulares de lo que es el modelo de negocio. Por ejemplo, el activo circulante con el pasivo a corto plazo nos dan las relaciones de capital de trabajo. Es decir, son estos elementos los que nos permiten que nuestro modelo de negocio funcione. Normalmente vamos a esperar que nuestro activo circulante sea equivalente o mayor a nuestro pasivo a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque si es menor y de repente todos nuestros compromisos de corto plazo se tuvieran que pagar, pues quedaríamos cortos, ¿verdad? No podríamos hacer frente a esa deuda y entonces entraríamos en quiebra. Ahora bien, ¿qué pasa con el activo no circulante? Bueno, pues ahí se van a concentrar nuestras decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque está maquinaria, equipo, terrenos, plantas, etc. Es decir, conforme nosotros adquiramos más y más equipo o condiciones para hacer crecer nuestro modelo de negocio, pues esta parte de activo no circulante irá creciendo. Y el otro elemento que tenemos que ver que se está viendo reflejado en el balance es justamente las decisiones de financiamiento, que vienen en el pasivo a largo plazo y el capital contable. Recuerden, las dos maneras de fondear una compañía es a través de deuda o de capital. Deuda en el pasivo a largo plazo y capital a través de las cuentas de capital contable. Entonces, en esta combinación vemos cómo el balance nos da un primer esquema, bosquejo para saber qué es lo que está pasando realmente con la compañía. Para la sesión de hoy traje un ejemplo relativamente simple de cómo se presenta la información en un balance. Esta compañía, y hago notar, en sus pantallas aparecerá que es la primera parte del balance de una empresa que se denomina Unidades ABC y dice balances generales comparativos al 31 de diciembre y están en millones de pesos. Esta parte de las unidades es muy importante. Dado que se está buscando la simplificación de la presentación en la información financiera, podemos encontrar este tipo de cifras, pero debemos siempre verlos encabezados para estar en el contexto de qué es lo que representan. En este caso, hablamos de millones de pesos. Si ustedes ven la lámina, verán que estamos hablando del periodo 2013 y 2014. Y pues es la primera parte, la parte del activo, ¿verdad? Y vamos a revisar cuenta por cuenta. Es más, de hecho, vamos a revisar primero la cuenta de hasta abajo, que dice activo total. Si ustedes ven ese rubro de activo total, ven cómo tenemos un incremento de 750 a 845 millones. Por lo cual, podríamos decir que esta empresa se encuentra en muy buen estado. Es una empresa sana, en donde el activo total se ha incrementado. Ahora, solo para no quedarnos con esa idea injustificadamente, revisemos las cuentas que lo conforman. Y nos vamos primero al activo circulante. La primera cuenta que tenemos es efectivo y valores negociables. Y cuando vemos esa cuenta vemos que pasó de 40 millones a 15 millones. Para nuestra sorpresa, pues no es realmente una buena noticia porque nuestro efectivo disminuyó. Después está la cuenta de cuentas por cobrar, es decir, clientes, es decir, las personas que se llevaron a crédito nuestros productos. Y ahí pasamos de 160 a 180 millones. Es decir, para este año 2014 hay más gente que nos debe el producto o servicio que ofrecemos en Unidades ABC.
Tampoco es una buena señal. La tercera es la cuenta de inventarios. Y en esta cuenta de inventarios, fíjense cómo pasamos de 200 a 270 millones. Es decir, nuestro inventario creció. Puede crecer por muchas razones. Recuerden que el inventario, adentro de esa cuenta está inventario de materia prima, inventario de productos en proceso de producción o inventario de productos terminados. Pero lo cierto es que nuestra cuenta de inventarios creció sustancialmente. Otra razón por la que pudo haber crecido es que nuestra área de ventas no está creciendo lo suficiente. Lo que sabemos es que no nos conviene tener millones y millones de mercancía guardada. Es un costo que tenemos ahí tanto por el producto per se como por el almacenaje. Al final viene un renglón que dice total de activo circulante, que desde luego también se incrementó. Vean cómo este incremento al final, pues más allá de mandarnos un mensaje positivo, cuando revisamos las tres primeras subcuentas, estamos realmente revisando cuál es la situación particular gracias al balance. Después viene planta y equipo bruto, y entonces vemos que también hay un incremento, es decir, adquirimos más equipo. En consecuencia, nuestra depreciación es mayor. Pero la pregunta aquí es, si ya teníamos 200 millones de inventarios, ¿por qué tendríamos que comprar más equipo? ¿Para producir más? Bueno, ciertamente lo logramos, pero nos falló el cálculo porque tenemos inventarios de 270 millones. En efecto, como consecuencia de la depreciación, estamos creciendo en planta y equipo neto. Si sumamos el activo circulante con el no circulante, que en este caso solo es fijo, pues estamos obteniendo el resultado del activo total. Fíjense cómo pasamos de 750 a 845 millones. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal de esta primera mitad de nuestro balance? Lo primero que quiero que se den cuenta es que cuando uno está estudiando un estado financiero, tiene que revisar minuciosamente cada una de las cuentas que se presentan antes de revisar los totales. Si yo nada más les hubiera mostrado el renglón de total de activo circulante y activo total, ustedes se hubieran llevado un mensaje incompleto. ¿Por qué? Porque solamente se están dando cuenta de que el activo se incrementó, pero en realidad no tendrían las razones por las cuales se dio este incremento. Al revisar estos números, nos damos cuenta que hay cosas por revisar y por trabajar en la compañía de unidades ABC, tanto en efectivo como en la política de crédito, como el tema de la programación de la producción. Y desde luego con las decisiones de inversión que involucran el haber adquirido o mejorado nuestro equipo, siendo que eso nos permite tener una mejor producción, pero que al final es una producción que nos estamos quedando en los almacenes. Entonces, revisando brevemente, fíjense cómo es importante, cada vez que ustedes revisen un balance, no solamente ver las cuentas principales, sino las cuentas que conforman a esas cuentas de subtotal, tanto en total de activo circulante como en total de activo no circulante, para entender las razones más a fondo de por qué se modifica el tamaño del activo. Desde luego que estamos buscando compañías que incrementen su activo. Ese es el objetivo, uno de los objetivos principales. Pero lo que queremos es que lo hagan de manera eficiente. Y en este caso estamos viendo un primer análisis donde nos llama la atención estos primeros highlights sobre efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. En la siguiente sesión haremos el análisis de la otra mitad del balance y desde luego del estado de resultados para saber realmente cuál es el diagnóstico final que podemos ofrecer viendo estos dos estados financieros para unidades textiles ABC antes de dar un análisis final, un diagnóstico final. Hasta pronto.